Muy buenas tardes. Mi nombre es Rosario Sánchez. Yo me dedico a trabajar con instituciones públicas y privadas, México, Estados Unidos y otros países, ayudarles a diseñar estrategias sustentables en el uso de sus recursos, principalmente el agua. Yo soy originaria de Saltillo, no muy lejos de aquí, entonces esto lo considero mi casa. Además, soy exalumna del TEC de Monterrey, muy orgullosamente, entonces mi responsabilidad es estar aquí con ustedes el día de hoy. ¿De qué vamos a hablar? Transparencia e inclusión. Poco a poco, durante el desarrollo de la presentación, estos temas van a salir a flote. ¿Qué vamos a revisar hoy? Como bien lo dijeron al inicio, vamos a reflexionar. ¿Cuál es la pregunta que queremos contestar? ¿Cuál es el problema que queremos resolver? Hablamos de crisis hídrica, crisis del agua, crisis climática. ¿Ese es el problema? Se los pregunto a ustedes. ¿Ese es realmente el problema que queremos solucionar? Vamos a ver con esta presentación. Espero dejarles un mensaje que pueda ser útil para ustedes y para los que nos pueden escuchar el día de hoy. Vamos a empezar a reflexionar, ¿qué pasa en el mundo? ¿No? ¿Es esto nada más en Monterrey, Nuevo León? ¿Qué pasa en otras partes del mundo? ¿Esto es una condición que va a pasar? ¿Esto es permanente? ¿Qué nos sucede, ¿no?, con el medio ambiente? En primer lugar, el índice de estrés hídrico en el mundo. Voy a usar esta. Aquí vemos nuestro país y el suroeste de los Estados Unidos. Prácticamente el 80% del territorio nacional se encuentra en una condición de sequía. Igual que el país de Chile, digamos el 40% del continente africano, toda Europa, el sur de Asia, Australia. Esto que ven ahorita sucediendo en Monterrey está pasando en muchas partes del mundo. Así, en estos niveles peores o menores, todo depende, y ahorita vamos a ver de qué depende, ¿sí? Portugal, Alemania, países de primer nivel están enfrentando esta crisis igual, al mismo nivel que nosotros el día de hoy aquí. Obviamente África con sus niveles de diferencias. Esto es, por ejemplo, en Estados Unidos, el lago Mead, el sistema principal de distribución de agua de 25 millones de personas. Hace 3 meses el gobierno federal de los Estados Unidos dijo: a todos los estados del suroeste de los Estados Unidos tienen 3 meses para reducir su consumo en un 25%. A ver cómo le hacen, porque de aquí ya no sale más agua, porque se pone en riesgo la generación de electricidad. Es un problema también de electricidad, ojo. Esto es en los Estados Unidos. Este es el lecho del río Bravo, pueden ver gente caminando, esto fue hace 3 meses, por el cañón de Santa Ana. No es la primera vez que pasa, tampoco. Pero esa es la condición de la cuenca del río Bravo, que es el sistema del cual dependemos. El parámetro global de estrés hídrico, extremadamente alto, mayor del 80%, básicamente todo el territorio nacional, el suroeste de Estados Unidos, Chile, los mismos países que les comenté. Hacia el 2040, ¿cuáles son las expectativas? Y de aquí viene la pregunta, ¿esto va a pasar? De una vez les digo la respuesta a esa pregunta. No vamos a regresar a la condición que teníamos antes, ¿sí? Esa es la nueva normalidad del clima. Aumento de la temperatura, reducción de la precipitación. Los 2 parámetros más importantes que afectan directamente cantidad de agua, de disponibilidad de agua en la superficie, ¿sí? Esto es 18 años de ahora. Todo Estados Unidos, Alaska, Chile, básicamente toda Europa y el suroeste de Asia y Australia. Esta es la condición hace 2 meses, más o menos, del monitor de sequía. Aquí podemos ver, esta es la condición ahorita de toda la frontera de los Estados Unidos, suroeste de Estados Unidos, el río Bravo, la cuenca. Ahorita vamos a hablar un poquito de la cuenca, su presa, Cerro Prieto, hace 7 años. Y ahorita, básicamente ahorita está inservible. Ustedes ya saben eso. Ahora, la problemática de agua se extiende un poquito más de la disponibilidad, ¿sí? 1 de cada 3 hogares en México no tiene acceso a agua potable segura. ¿Qué significa agua potable segura? O un día tienen y otro día quién sabe.
básicamente. Es la misma proporción a nivel mundial también. Aproximadamente 600 niños diarios mueren por condiciones de falta de agua o de higiene. Y por lo menos alrededor de 700 millones de personas el día de hoy no cuentan con acceso a agua potable. Mujeres y niños caminan todos los días por lo menos 6 horas para tener agua. Y no les digo la calidad, ¿sí? Agua, la calidad que sea, el día de hoy. Ahora, ¿de qué sistema dependemos? No solamente es Monterrey, dependemos de una cuenca, la cuenca del río Bravo. ¿Cómo estamos a nivel de cuenca? Esa foto es de hace mucho tiempo, por cierto. La cuenca del río Bravo es una cuenca internacional. Es una cuenca que se comparte entre México y Estados Unidos. 3 estados en Estados Unidos, 4 en México. Y es la cuenca de mayor estrés hídrico en el mundo. ¿Sí? Y esto no es de ahorita, ya tiene muchos años así, por lo menos 10 años. Por lo menos 10 años que sabíamos de esto. Desde mediados del siglo pasado, estamos hablando de 70, 80 años, sabíamos que el uso intensivo y extensivo del agua, principalmente en agricultura e industria, ya había reducido el flujo natural de la cuenca a un 20%. ¿Sí? Si ustedes se ponen a investigar, si googlean esas fotos del delta, del río Bravo, en el Golfo de México, verán que muchos años simplemente el agua no baja, no llega a bajar. La precipitación anual seguirá siendo variable. ¿Qué quiere decir variable? Incierta. ¿Cuál es el mensaje del clima? Yo ya no soy tu aliado. No podemos contar con el clima para nuestra planeación a futuro. Antes lo podíamos hacer, principalmente la agricultura, ahora no. Ahora tenemos que planear para la incertidumbre. Esa es la nueva normalidad, la incertidumbre climática. ¿Cómo lidiar con eso? Ahorita lo vamos a ver. Ahora, el uso municipal de agua aumentará en un 100% en los próximos 50 años y 40% en uso industrial. ¿De dónde vamos a sacar el agua para esa demanda? Y si a esto le aunamos que la región fronteriza es considerada, entre México y Estados Unidos, no nomás la cuenca del río Bravo, la 5ª economía mundial, juntos. El suroeste de los Estados Unidos obviamente depende de México para mantener sus economías en crecimiento. 3 de los 4 estados fronterizos dependen de México. Y la población de ciudades fronterizas, por lo menos del estado de Texas, se duplicará en los próximos 30 años. El marco institucional binacional de la cuenca del río Bravo. Tenemos un tratado, el Tratado de 1944, que distribuye las aguas superficiales entre México y los Estados Unidos. Las aguas subterráneas no forman parte del tratado. Las aguas subterráneas, a diferencia de las superficiales, son más resilientes al clima. Muchos de ustedes lo saben. A nivel mundial, el agua subterránea está siendo visto como algo estratégico muy importante de atender, de conocer, de administrar y de asegurarnos que nuestra cuenta de ahorros, que son las aguas subterráneas, pues no nos lleguemos a ceros, porque allá nos acabamos las cuentas de cheques. Ese es el agua superficial. El agua subterránea es nuestra cuenta de ahorros, no tiene las mismas escalas de tiempo, no se comporta igual que el agua superficial. Y en algunos casos, miles, millones de años han tomado en rellenar, digamos, la esponja del suelo o del subsuelo. Por lo tanto, si consideramos esa variable, el agua subterránea no se puede considerar un recurso renovable como tal, porque la escala de tiempo en la que se renueva no la vamos a vivir, no los que estamos aquí. Esto es del nivel de amistad, la presa internacional entre México y Estados Unidos, de donde México reparte lo que le toca a Texas, está al 14% de su capacidad al día de hoy. Bueno, esto fue hace 2 semanas, yo creo que ahorita está peor. ¿Cuánto es el 14% de su capacidad? Hice aquí una
comparación con Cerro Prieto, que tiene la capacidad ordinaria, o la tenía, de 300 millones de metros cúbicos. Amistad tiene 4.400 metros cúbicos. ¿Cuánto es el 14%? Es 5 veces la capacidad ordinaria de Cerro Prieto, lo que hay ahorita disponible en Amistad. Eso es para dar agua norte de Coahuila, norte de Tamaulipas, norte de Nuevo León y sur de Texas. ¿Cómo vamos a pagar en los próximos 3 años, que es cuando se vence, digamos, el periodo de los 5 años, lo que nos corresponde? Y les voy a enseñar. Y no los quiero asustar, pero tenemos que entender los datos, ¿no? Estos son los datos. Los datos no mienten. Esta línea que ven aquí, la negra de acá abajo, esto es lo que México ha podido dar a Texas en lo que va del último ciclo. La línea roja es lo ideal. Estos son los montos que México debería, según el tratado, firmado en el 44, poder dar al estado de Texas. Y ahorita vamos aquí, el 4% del ciclo. ¿Ustedes creen que vamos a poder pagar? Pregunta retórica. Ahora, ya hablamos que no hay acuerdo en agua subterránea. Nosotros hemos podido identificar por lo menos 72 unidades hidrogeológicas entre México y Estados Unidos, de las cuales 28 se consideran acuíferos transfronterizos. Los verdes, básicamente, los verdes son los buenos. Aquí está la cuenca, esto es parte de la cuenca, acuífero Edwards. Al menos la mitad de la tierra compartida entre México y Estados Unidos tiene buena calidad de acuífero. La mitad de la tierra compartida de agua que no está regulada. Y que si no está regulada, la están usando. Sin monitoreo, sin control, sin saber cuánto, sin saber qué calidad, sin saber las condiciones de los acuíferos. El agua superficial ya no es una opción realmente para las futuras demandas de agua, y mucho menos para pagar nuestras deudas con los Estados Unidos. Ahora, ¿qué tan malvado es el clima? ¿Sí? Que el monstruo de 3 cabezas, ¿no? El cambio climático nos está matando. Bueno, sí, digamos que no es nuestro amigo, pero realmente, ¿de quién es la responsabilidad de los problemas que tenemos ahorita? ¿Es el clima? Este es un ejemplo, uno, hay muchos. El panel intergubernamental de cambio climático hace 3 meses sacó su último reporte, donde claramente demuestran que las implicaciones climáticas en agua superficial son mínimas, no superan el 20% del impacto que ustedes están viendo ahorita. Este es uno de los ejemplos, es uno de los últimos estudios que hizo la Universidad de California, que está la referencia. Lo que hicieron ellos es separar el deber ser de lo que es, del flujo natural del río Bravo, ¿sí?, con el impacto climático, ¿sí? Este es sin intervención de nosotros, digamos, sin presas, sin canalización, sin todo lo que le metemos a los ríos. Tiene periodos secos, sí, pero también tiene periodos húmedos, ¿sí? Esto es con nuestra mano. Esto es la condición actual con intervención humana. Nunca hubo un periodo húmedo, con el cambio climático y la variabilidad climática considerada. El 80% de lo que estamos viendo ahorita es un problema de administración del recurso, no es el monstruo del cambio climático, ¿sí? Por eso empecé mi plática diciendo cuál es realmente el problema, qué es lo que queremos resolver, qué le vamos a resolver al clima, ¿sí? Él hace su chamba, ¿no? Él tiene su lógica y va a funcionar. ¿Cuál es la lógica de nosotros? Nosotros somos los que defendemos de la naturaleza, no al revés. El divorcio, bueno, así lo quise traducir, ¿no?, porque estaba muy técnico. El divorcio del flujo natural y el flujo regulado. Este es el flujo regulado, este es el flujo natural. Aquí está el quiebre. Básicamente esta es la firma del tratado, la presa y lo que sucede después de ahí. Este espacio es básicamente el divorcio del deber ser del río y lo que es. No quiero meterme a cuestiones técnicas, quiero adentrarme en lo más importante.
el cambio de paradigma. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Es lo más difícil. Lidiar con la gente es lo más difícil del planeta. Ni siquiera la naturaleza es tan complicada como los humanos. Somos impredecibles. No podemos controlarnos, solamente podemos trabajar juntos. Es todo lo que podemos hacer. Y quiero que lean estas dos frases que para mí es lo más importante del día de hoy. Y fue lo más importante cuando la primera vez que las escuché. Yo dije, exacto. Suficiente nunca va a ser suficiente. Ese déficit del que hablan de 4 metros cúbicos por segundo, más o menos. Desde ahorita les puedo yo decir, les puedo garantizar que llegando a ese número se va a seguir expandiendo. Se va a seguir expandiendo. Ese número es ficticio en nuestras mentes porque creemos que eso nos va a dar un tipo de seguridad negativo. Eso no va a suceder. ¿Por qué? Suficiente nunca va a ser suficiente. ¿Vamos a dejar de crecer? ¿Vamos a dejar de crecer? Claro que no. ¿Por qué? Esto es bien importante. Nos llevó casi 1800 años llegar a 1.000 millones de habitantes. 1800 años. Después, solamente 150 años para llegar a 2.500 millones de habitantes. Duplicamos en 2 generaciones y un poco más. Y después, en una sola generación, llegamos a 7.000 millones de personas en el mundo. No voy a decir nada. Yo creo que ustedes ya están entendiendo por dónde va. ¿Sí? ¿Con qué? Con la misma cantidad de agua en el planeta. Siempre ha sido la misma desde que se creó la Tierra y siempre va a seguir siendo la misma. ¿Sí? No se va a ninguna parte a menos que cambien las leyes de la física. Es la misma cantidad de agua en el planeta y nosotros cada vez somos más. Nuestro crecimiento no tiene límites. ¿Sí? Y la escasez no solo va en cantidad de agua, sino también en calidad. Cada vez nos toca menos y no necesariamente de la mejor calidad. ¿Qué tenemos que estar pensando, pues? Ya, que ya me dijiste que nos vamos a morir, nos vamos a quedar sin agua todos, ya. No. Hay muchas cosas que podemos hacer y que no hemos empezado ni por la letra A. Estamos hablando de la letra W, de la letra X, de traerme agua de quién sabe dónde, cuando ni siquiera hemos implementado la letra A. ¿Sí? La letra A es darnos cuenta cuál es el problema, para empezar. ¿Sí? No crean que estoy enojada. Si notan que estoy enojada, así hablo yo, no estoy enojada. Ahorita vamos a relajarnos un poquito, porque sí hay forma, y es más fácil de la que todos creen. Es nomás quererlo hacer, no es descubrir el hilo negro, es quererlo hacer. ¿Sí? Hay que cambiarle la tortilla, hay que cambiar el chip, y en vez de hablar de derechos, vamos a hablar de beneficios del agua. Que tú tienes no sé cuántos derechos, que tú tienes no sé cuántos millones. Okay. ¿Cuáles son los beneficios que te da a ti el agua? ¿Cuál es la prioridad? ¿Sí? En el tipo de agua que usas, en el producto que tú desarrollas, en la calidad de agua que necesitas. Todas esas preguntas no se hacen, no se han hecho todavía. ¿Sí? Redefinición de prioridades, hábitos y valores. ¿Cuál es la prioridad realmente? ¿Cuáles son nuestras prioridades? A, B y C. Y de ahí empiezas a pensar en el sistema, no solamente en infraestructura. Infraestructura es una parte, pero no responde a todas las necesidades del sistema. Desarrollo versus límites. Los límites, ¿quién ha hablado de límites? Nos gusta que nos pongan límites, mucho menos al desarrollo, mucho menos al agua que siempre nos la han regalado. Básicamente, sobre todo la agricultura. Créanme que si el valor de agua fuera diferente, no hubiéramos 100.000 millones de hectáreas de alfalfa en el desierto, porque simplemente no tendría sentido económico, ¿verdad? No es el hilo negro, eso es economía básica. Inclusión social y transparencia, los temas más importantes. ¿Qué tan informados estamos de lo que está pasando?
O solamente nos metemos a redes sociales y vemos y que estén diciendo esto y esto y esto. ¿Realmente sabemos qué es lo que está pasando? ¿Sabemos la calidad de agua que tomamos? ¿De dónde viene el agua que yo cuando le abro la llave me sale? ¿De dónde no viene? ¿Cuáles son los problemas de mi infraestructura? ¿Cuál es el déficit? ¿Cuánto tiempo le queda al acuífero, por ejemplo? ¿Cuál es la condición del acuífero, los niveles, esos nuevos pozos que están haciendo, cómo van a afectar? ¿Sabemos esa información? Si no tenemos esa información, ¿cómo podemos formar parte de la solución? Porque una solución al agua, irremediablemente, para que sea exitosa, necesita el involucramiento de todas las partes. De todas las partes, porque todos somos parte del problema y por lo tanto todos tenemos que ser parte de la solución. Otra vez, es un enfoque sistémico. Todos somos parte de la solución. No hay de otra. Rigidez y flexibilidad, comunicación efectiva. Y evitar la desinformación. Hay demasiada desinformación. Hay más desinformación que información útil, en pocas palabras. Es bien difícil trabajar con eso, es bien difícil cuando la gente lo único que ve son sus redes sociales, ¿no? Que en muchas hay mucha información buena, pero la mayoría de ella desinforma, desalienta, produce caos, produce pánico. Todo eso es angustia social por una falta de información efectiva y de comunicación efectiva de los líderes que toman las decisiones. ¿Qué entendemos por seguridad hídrica? Solo se logra con estrategias sistémicas que promuevan la seguridad hídrica. ¿Qué es seguridad hídrica? También lo oímos por todas partes. Todo el mundo habla de seguridad hídrica. ¿Sabemos qué es seguridad hídrica? ¿Tener suficiente agua? ¿Será eso? Si ya dijimos que suficiente nunca va a ser suficiente, entonces ¿qué es? ¿Qué viene siendo la seguridad hídrica? Tener los medios, recursos, planes, herramientas, estrategias, marcos e instituciones necesarias para adaptarnos, la capacidad de adaptación, la resiliencia social y sistémica del caso del que estemos hablando. ¿Tenemos los medios? Esa es la crisis. La crisis es la falta de seguridad hídrica, que no es agua, la falta de planeación estratégica, la falta de visión a largo plazo. Porque créanme, 2050 no es visión de largo plazo, ¿sí? Esa no es una visión de largo plazo, no puede ser una visión de largo plazo. Si yo fuera el agua me estaría riendo, ¿no? 25 años, ¿en serio? ¿Esa es tu seguridad hídrica? Ese es el problema, esa es la crisis del modelo actual, que no tenemos los medios para adaptarnos a lo que estamos viviendo. Como en otras partes del mundo lo han implementado, ha sido exitoso, unos más, otros menos, pero las lecciones están ahí, están disponibles. Aquí cerquita, San Antonio, hace 20 años, redujo su consumo en 6 meses al 25%, con incentivos a la comunidad. No solamente fue San Antonio, han sido muchas ciudades que han trabajado así. Incentivos, lo que les hablaba, activos, no pasivos. Sí, te voy a poner multas, pero lo que quiero es que formes parte de la solución. Cámbiame tu tipo de jardín que tienes, que es de uso altamente consultivo. Tus regaderas, tus fugas, invierte en eso y yo te doy un incentivo económico, claro, por supuesto. Que me vas a cambiar tus sistemas de riego en tu agricultura. Ah, ok, muy bien. Siempre y cuando eso no implique que te vas a extender más y te doy tus incentivos. Tenemos que hacerlo de manera positiva, de otra forma, cuando estás en medio de una crisis la gente no responde igual. Quieren saber cuál es el problema, quieren ser parte de la solución y quieren tener oportunidades también, ¿sí? Hay que invertir en tratamiento y reuso. Tratamiento, reuso. Es el ABC. ¿Cuánto estamos tratando? ¿Cuánto estamos reusando? Porque esto es lo que tenemos. Créanme que pensar en traer agua de fuera nos eleva el nivel de vulnerabilidad y de riesgo en el largo plazo. Ya lo vimos, cómo vienen las condiciones. Esa no es una opción de largo plazo. Solamente es una opción para incrementar la vulnerabilidad de la región a la dependencia a recursos externos, cuando no hemos implementado el ABC del agua todavía.
¿Qué tipo de uso, producto, servicio tiene prioridad? ¿Qué produces tú? No voy a decir qué. Ustedes saben qué se produce aquí. ¿Qué prioridad tiene? No te voy a decir que lo dejes de hacer, pero no necesariamente necesitas agua potable para hacerlo, ¿sí? Puedes utilizar otro tipo de agua. Vamos a tratarla, vamos a reusarla y esa úsala, ¿no? No tienes por qué sacar la mejor calidad de agua para producir algo que es meramente no nutricional. Y no voy a decir qué. Información, ya hablé de esto. Estrategias específicas, infraestructura verde, ahí está la ciencia. No digan que no hay. No es nada nuevo, la tecnología está disponible, las formas están disponibles, la reforestación, protección de áreas verdes, captación de agua de lluvia, todo eso son estrategias que involucran a la sociedad, a los diferentes sectores, en mayor o menor nivel y los hacen parte de la solución. Pero tiene que existir algo muy importante para que todo eso funcione, porque todo tiene que funcionar al mismo tiempo, ¿sí? Límites, consumo local, marco regulatorio, por supuesto, hay que revisar eso. La federación tiene un problema mayor, obviamente. Y hablando de transparencia, esto es nomás un anuncio. Hace una semana salió un barómetro de transparencia de la Conagua que mide el nivel de transparencia de los organismos operadores en el país, organismos operadores de agua. Monterrey sacó como 6.5, ahí anda en la media, esa es la media de todo el país. Me gustó porque Saltillo salió con 1.9, tristísima yo, ¿no? Pero no me sorprendió. ¿Qué es lo que tiene que existir para que funcione todo eso al mismo tiempo? Tiene que haber voluntad política. Definitivamente tiene que haber alguien que reconozca que necesitamos cambiar el chip y reformular toda esta estrategia con inclusión, con transparencia, incluir a las partes, informar de lo que estamos pasando, de lo que viene y de lo que no puede pasar. Y lo que puede dejar pasar si no lo hacemos, obviamente. Tiene que haber compromiso institucional de todas las partes, no solamente el gobierno estatal, el gobierno local, el gobierno federal. Hace unos días salió un comunicado de la Conagua que ya no iban a permitir ningún tipo de concesiones de agua subterránea. Todo el mundo estaba así como, ¿qué? Bueno, ¿eso a quién sorprende realmente? Para empezar, la mitad del país ya está en zona de veda desde hace como 30 años. Se suponía que no deberían de estar dando permisos, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Entonces eso realmente es así como que, bueno, y luego, o sea, para mí es un signo del quiebre del sistema, del quiebre del modelo, del quiebre del paradigma del que debemos estar pensando hacia el futuro. Pensar enfoque en los beneficios de agua y su gestión, definir prioridades, enfoque sistémico, flexibilidad y adaptación. Ya me dio calor. Todos tenemos que ceder para que todos podamos ganar. ¿Sí? Es un recurso compartido. Se los digo yo porque si ustedes creen que tienen problemas a nivel local, imagínense que hubiera una frontera aquí a la mitad de Monterrey. Eso es un problema. ¿Sí? No, el acuífero no llega aquí, llega del otro lado. No, yo no saco tanto, tú sacas más. No, para nada, ni siquiera te entiendo tu idioma. No. Y de ahí, ¿no? De lo básico, de lo básico. Ustedes no tienen ese problema, ¿sí? Pero hay 40% de la población mundial ahorita en condición de escasez como la de aquí, tiene aguas compartidas con otros países. Eso es un problema. Nosotros ya sabemos cuál es el problema. Definan el problema, ya sabemos cuál es, tomen la solución. Ahí están, las soluciones están sencillitas. Nomás es cuestión de querer hacerlas, ¿verdad? Porque también es inversión. Monterrey es la número 1 de PIB ingreso per cápita en Latinoamérica. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué están esperando? Perdón, pero ¿qué están esperando? En fin, todos tenemos que tener, todos podemos ganar. Ahora, cuando a mí me invitaron a este foro, yo dije, bueno,
pues que inviten a los locales, a los expertos que ahorita van a hablar después de mí, que estoy muy interesada en escucharlos también. Me dicen, bueno, pero ¿acaso no te interesa el tema? Yo, por supuesto que me importa, esto es un problema mundial. Y luego me quedé pensando, dije, bueno, a la gente tal vez le importe saber lo que sé, en mi experiencia, mi humilde experiencia, lo que yo les puedo compartir. Pero lo que más les puedo dejar, o lo que más pudiera yo transmitirles el día de hoy, es que me importa. ¿Sí? Me importa por mis hijos, me importa por sus hijos. ¿Sí? Y yo creo que eso nos falta. ¿Sí? Que nos importe un poquito más, que no es un problema menor, pero tampoco es un problema complicado, ¿sí?, de resolver. Muchas gracias. 2 minutos. Okay. Ay, me dio calor. Gracias, Rosario. Una voz de alarma clara, contundente y muy necesaria. Quisiera empezar por preguntarte, hablaste tú de otras ciudades, o sea, cuando estás en una crisis siempre hay que voltear a decir qué está haciendo benchmark, cuáles son las mejores prácticas, quién ya lo ha hecho para ver qué puedo copiar y no andar inventando el hilo negro. ¿Nos puedes dar, por decir, 5 medidas específicas o un número el que tú quieras, pero cosas específicas que han hecho? Por ejemplo, esto que dijiste de San Antonio, sí, ¿qué exactamente hicieron y si hay algunas otras ideas que pudiéramos importar? Claro, y qué bueno que me preguntas eso porque no tuve tiempo de abordar. La ciudad de San Antonio, la ciudad de todo el estado de Nuevo México, por ejemplo, en la sequía del 2011, que fue una sequía muy severa también, implementaron estrategias muy específicas, en 3 meses, lo que son inodoros ahorradores, regaderas ahorradoras, todos los features. ¿Cómo traduces features? ¿Los qué, perdón? Todos los accesorios que utilizan agua en su casa. Okay. Si tú compras uno de esos, es más, yo te lo regalo. La ciudad dijo, yo te regalo todos tus aparatos que utilizan agua, ahorradores. Si vienes tú aquí, reportas tus fugas, yo te lo hago. En 3 meses, el consumo se redujo del 15 al 20%. ¿Sí? Ahora, si además de eso, tú cambias tu jardín de afuera, me pones algo más resiliente, ¿no? Cambias tu landscape, como le dicen allá los gringos, ahí va tu incentivo, 15% menos en tu tarifa de agua. Otro 10% menos el consumo. ¿Sí? Para todos los servicios, campos de golf, etcétera, etcétera, cosas no prioritarias. Si tú empiezas a usar agua reciclable, si empiezas a tratar tu agua, yo te dejo utilizar esa agua y no la vendo a alguien más que la podía utilizar más económicamente. Ahí va otra reducción del 5%. Incentivos. ¿Qué hacen los incentivos? La gente se entera de que hay un problema, la gente se entera que tiene algo que hacer, que le corresponde una tarea que hacer, y 3, que puede formar parte de la solución. Eso cambia la energía, eso cambia la dinámica de la relación de la comunidad con sus instituciones gubernamentales. Los sistemas de información de todas esas páginas, los websites, uno se puede meter directamente, el día de hoy, ustedes lo pueden hacer, se meten al acuífero local y ver el nivel del acuífero al día de hoy. Y te dice ahí, si el acuífero baja 1 metro, implementación, etapa 1. ¿Qué implica la etapa 1? Dejas de regar, dejas esto, dejas de buscar wash, todo eso. No se supera, sigue la etapa 2. Todo eso te genera concientización. El problema es que hemos subestimado muchísimo el poder de la concientización social en este país, en países de Latinoamérica en general. Se ha subestimado el poder que tiene la comunidad de hacer un cambio cuando hay una crisis de este tamaño, ¿sí? Una crisis del modelo. Tenemos que formar parte de la solución. Por eso te comentaba, perdóname, y ya me extendí, ¿verdad? No, está bien.
Que no es el hilo negro. Sí, sí, sí. Es solo la forma de hacer las cosas, ¿no? Las tarifas también, ¿verdad? Como lo Claro, dijiste. claro, las tarifas. Rosario, específicamente aquí en el área metropolitana de Nuevo León, el 70%, que me imagino que esa estadística es similar en el mundo, 70% del agua es uso agrícola y es uso de pozos, o sea, es del acuífero sumergido. ¿Cómo le llamaste? El que está abajo, pues. ¿Subterráneo? Subterráneo. ¿Qué hacer ahí? ¿Hay ideas ahí también específicas? Claro. La agricultura es más complicada, más sensible. Es el 80% del uso del agua. 80, aquí 70, ok, 80. Sí, al nivel mundial es Como alrededor 80, del 70, depende del caso, aquí es el 70. Lo que pasa con la agricultura es el problema de los límites, de la expansión de la frontera agrícola. El problema no es la agricultura, es el tamaño de la agricultura, ¿no? ¿Y qué estamos produciendo? Y ahí nos vamos a meter en el asunto de los hábitos, de lo que consumimos. 5,100 litros se gastan en una hamburguesa de agua, ¿no? Y la consumimos. Ahí, y me voy a atrever a decir algo y tal vez ahorita me manden tomates o allá afuera me estén esperando. Ya está el rojo, entonces no se va a notar. Sí, no se va a notar, por eso me vine de rojo. Pero sí duele. Sí, definitivamente los subsidios que tenemos a la agricultura van en contra totalmente de toda sustentabilidad. Subsidios a la electricidad. ¿Puede haber tarifas diferenciadas, por ejemplo, si tienes un riego tecnificado contra riego no? Sí. ¿Esa es una idea? Sí, claro que sí, y se usa, siempre y cuando lo que estés tú ahorrando de agua no lo uses para expandir tu frontera. Ya. ¿Cierto? Porque si no, eso es un cuento de nunca acabar. Ya. Es el ciclo. Ok, sí, pero eso no te va a dar derecho a seguir usando esa agua en otra cosa, ¿no? Muy bien. O bien, no uses agua de pozo. ¿Por qué no usas agua reciclable? Sí. El reuso de agua, ¿no? Es primordial, fundamental el reuso. Voy a pasar a una pregunta. Lorenzo Rosenzweig, ¿cómo sugieres manejar el manejo transestatal de agua en Nuevo León, dado que colinda con 4 estados y Estados Unidos? ¿Cómo sugiero manejarlo? ¿Cómo sugieres? Pues no meterme con el agua de otras regiones es lo más recomendable. Porque todos la van a necesitar, todos la necesitan, todos la van a necesitar y yo creo que hay que concentrarnos en los recursos que tenemos ahorita y no meternos con aguas de otras. Me llamó la atención en el mapa que pusiste de los 32 acuíferos subterráneos transfronterizos. La mayoría de lo verde estaba de Estados Unidos, no estaba en México. Me llamó la atención y tenía una pregunta respecto a no meterse con el agua de otros. ¿Tú crees que se están chupando desde Estados Unidos los acuíferos de México o no? Depende. ¿Quiere que me detengan en la frontera ahorita que me regrese? Sí, no, quieres amarrar navajas con los tejanos. Y luego con los tejanos, no inventes. Depende del caso. Todas las regiones, los acuíferos son diferentes. Mira, entre México y Texas hay una relación muy diferente que México y California. Ya. México y California son súper amigos. ¿Súper qué, perdón? Súper amigos. Súper amigos. Acaban de firmar una minuta hace poquito. México perdió la prioridad en el Tratado de 1944. Lo acordó México. ¿Sí? Se llevan súper bien. ¿Ustedes creen que vamos a poder hacer lo mismo con los tejanos? De que, ¿sabes qué? Este quinquenio ya no te voy a dar lo que te toca. La historia entre México y Texas es otra historia. ¿Sí? Hay cosas que no hemos podido superar históricamente. Hay cosas que no las vamos a poder superar. Y bueno, es un país. Ese tratado del 44 y esa gráfica que presentaste es hablando de señales de alarma, Sí. Es una alarma terrible. 2 preguntas, 1, ¿es justo? Y 2, ¿qué pasa si en México no puede pagar? Pues a lo que se ve va a decir que no va a pagar, pues fíjate que, perdón, pero no hay. ¿Es justo? ¿Y qué pasa si no paga México? Fíjate qué pasó hace 2 años, cuando lo del río Concho. ¿Se acuerdan de todo ese caos? Que México no pudo pagar de agua que venía del río Conchos, que era lo que usaba para complementar. El de Chihuahua, déficit. ¿verdad? El de Chihuahua. Sí. Perdón, sí, el que está en Chihuahua. Es el mayor tributario del río Bravo a partir de Ciudad Juárez hasta el Golfo. El 80% del agua que baja por ahí viene de México. ¿Sí? Así lo estipula el tratado, no hay nada ilegal ahí. El problema es que
esta sequía, esta condición y la agricultura de Chihuahua es igualmente poderosa y igualmente necesitan el agua. ¿Por qué la prioridad a los Estados Unidos? Bueno, la prioridad es legal, lo establece la Constitución, ¿sí? Estamos obligados por la ley a hacerlo. Pero el precedente que dejó hace 2 años, lo que pasó, que fue, ok, dijo el gobierno federal, no puedo sacar el agua de Río Conchos, entonces le voy a dar de amistad. Amistad, agua que correspondía a Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas para el año siguiente, ¿sí? Dijo, pero ahorita pues lo rapidito, ¿no? Aquí te pago. ¿Cuánto tiempo vamos a poder seguir haciendo eso? Y puede ser que en 3 años no se puede pueda. Ser que no. Y que la guerra del agua como… No, fíjate que soy optimista. Soy una optimista, aunque parezca que estoy enojada todo el tiempo, soy optimista. Las 2 comisionadas que están, las nuevas comisionadas que están trabajando en la Comisión Internacional de Límites y Aguas, de sección mexicana y sección Estados Unidos, están trabajando todos los días para buscar una forma de no llegar a eso en 3 años más. Okay. Están trabajando en modelación, están trabajando en alternativas y yo creo que ese trabajo va a rendir frutos. No sé cómo lo vayan a solucionar, nosotros estamos asesorando, las decisiones son de ellos al final, pero hay opciones. Este tratado se negoció en el 44 y como bien vimos en tu presentación tan interesante, las circunstancias, si están cambiando de hace 10 años, no quiero pensar del 44 para acá. ¿Es un tratado que se debería de renegociar? Fíjate que yo creo que no es necesario renegociar el tratado. El tratado, desde mi punto de vista, es uno de los instrumentos más efectivos que existen a nivel mundial. ¿Por qué? Porque tiene un sistema de minutas. Tenemos 350 minutas. ¿Qué son las minutas? Son acuerdos que se hacen a nivel comisionados, que no requieren la autorización de los senados y que tienen el mismo nivel de autoridad del tratado. ¿Y eso qué es como para renegociar los volúmenes? ¿Se pueden negociar? Eso es para renegociar cualquier cosa. Ya. ¿Sí? ¿Sabes qué? Ya no te puedo dar los 1.350.000 millones de cúbitos cada 5 años. Vamos a hacer este proceso. Vamos a ver si podemos buscar otros tributarios, que el río San Juan, se ha hablado en otros casos, vamos a utilizar a lo mejor consideraciones de agua subterránea. Estoy hablando de posibilidades retóricamente, ¿no? Pero eso les da la opción de tener una minuta solamente para eso. No necesitamos renegociar el tratado. Ya hay un mecanismo, embedded, ¿verdad? O sea, ya metido en el tratado. Última pregunta y luego 2 muy breves porque ya me están jalando las orejas allá arriba. Ricardo Ramírez, pensando en que necesitamos, independientemente de suficiente o no es suficiente y mejorar, cambiarla, el chip y todo lo que nos dijiste, necesitamos también diversificar fuentes hídricas, porque si no es la misma región hídrica del estrés, la peor de todas, la más estresada del mundo, lo que dijiste, ¿no? Que ya nos estresamos también nosotros. Se ha hablado de varias alternativas y una de ellas es la desalinización. Sí. ¿Es algo que tiene lógica para Nuevo León pensar en eso o es demasiado caro, está muy lejos porque no tenemos costa o qué opinas de eso? Bueno, también se puede desalinizar agua subterránea dependiendo de la calidad. Pasa en muchas partes. Pero bueno, la del océano, vamos a decir que es más… No, yo creo que estamos lejos de eso. Okay. Yo pensaría que tenemos otras cosas que hacer primero en casa antes de pensar traer agua del mar. Muy bien. Si no, nos vamos a acabar la del mar también, así como vamos. Pues sí. Es muy caro. Sí, es muy caro. 2 preguntas finales de 30 segundos. Y todas se las voy a hacer, ya llegó Juan Ignacio. Esta es un consejo, 2 preguntas para el Estado, o sea, para Juan Ignacio, que es el final. Se las voy a hacer a todos, a ti te va a tocar la primera. Primera, 30 segundos. ¿Cuál es el error más importante que podría cometer el gobierno del Estado de Nuevo León y las autoridades que están a cargo respecto a la crisis del agua actual? Traer agua de fuera. ¿Traer agua de fuera? Claro. Ok. Y segundo, un consejo que le darías ahorita a las autoridades de Nuevo León respecto a la crisis del agua y a las soluciones. Incentivos. Pues menos muy bien. de 30 segundos, ¿qué tal? No, buenísimo, nos sobraron 45. Gracias, Rosario, excelente. Gracias. Y a nombre del foro te queremos hacer entrega de este reconocimiento.
Ay, qué bonito, gracias. Buenísimo, Gracias, muchas gracias.